Hola, ¿me escuchan? Bien. Pueden poner sus preguntas si quieren en el chat y yo las puedo leer si tienen alguna duda de este tema. Sí, o si no, igual después me las pasan, pero si no tienen, porque voy a ver ahorita para que veamos viendo. Estoy intentando hacer lo mismo que, no sé si están viendo ahora. Voy a poner, como me dijiste, dejar de compartir, ¿no? Quiero mostrar, para mostrar la segunda parte que vamos a hacer, intentar hacerlo más. ¿Ah? Ahora sí, doctor, ya se puede ver. Bien, entonces, como les decía, lo hemos hecho casi en 25 minutos. Creo que nos da tiempo, otros 25 minutos, para, si ustedes gustan, podamos hablar algo de cáncer de colon y recto. Y si tienen alguna duda, no tengo problema, podemos ver también en el chat o me las pasan o lo tienen mi número, ningún problema, para que podamos seguir intercambiando, porque la idea de nosotros debe ser generar en ustedes colorectal, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de cáncer de colorectal, eh, debemos entender, aquí estamos viendo lo que es el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el transverso, el descendente, el sigmoide y recto. Esta zona, recto sigmoidea, ese dato me olvidé de decirle, siempre por encima de un esfínter o de siempre un esfínter, van a recordar que está el mayor porcentaje de lesiones. Acá, por encima del ano, que hay un esfínter, el mayor porcentaje de tumores, de cáncer o de patologías van a estar en esta región rectosimoidea. En el estómago, vieron ustedes que el mayor porcentaje también de los tumores está por encima del píloro. En el esófago, por ejemplo, está por encima del cardia. O sea, siempre por encima de un esfínter va a estar el mayor porcentaje de patología. Probablemente por la estasia, probablemente por, como hay algo que cierra, probablemente sea la causa que está generando eso. El cáncer colorectal, al igual que el cáncer gástrico, eh, a ver, también tiene dos posibilidades. Dije yo, pueden ser tumores benignos, malignos. Otro detalle importante es que son primarios o secundarios. Primario es cuando se inicia en el mismo lugar. En el caso del estómago, eran primarios aquellos que empezaron en el estómago. Y secundario fuese un tumor que inició, por ejemplo, en el hígado y por metástasis, por vía linfática, contigüidad o linfoidea, llegue al estómago. Eso sería secundario. Lo mismo tenemos que explicar en el cáncer colorectal. Entonces, el cáncer colorectal es una formación maligna primaria cuando se inicia en la mucosa del recto o del colon. Igual que en el estómago, vean ustedes, siempre recuerden que prácticamente anatomopatológicamente, siempre el mayor porcentaje tenemos en el estómago, en el aparato digestivo, a excepción de esófago, que son adenocarcinomas, el mayor porcentaje. ¿eh? 95%, en el otro caso hablábamos casi lo mismo. Otros subtipos de tumores son linfoma, carcinoides o leiomiosarcoma. Cuando yo le mostraba la imagen inicial, era para que veamos que los tumores del colon y recto se dividen en tumores del lado derecho y del lado izquierdo. Ambos tienen una forma completamente diferente de evolución. Los tumores del lado izquierdo, como estamos viendo acá, son tumores estenosantes, o sea, estos tumores del lado izquierdo van a provocar cierre de la luz, van creciendo circunferencialmente y van cerrando la luz. En cambio, los tumores del lado derecho son tumores proliferativos y son sangrantes, ¿no? Miren ustedes completamente diferente ambos, ¿no? Los del lado derecho son tumores sangrantes y los del lado izquierdo son tumores estenosantes. Acá estamos viendo un tumor mediante una colonoscopía, un tumor del colon, vean ustedes, izquierdo, entonces casi se está cerrando la luz, aquí está apuntando, vean ustedes, la flechita roja está apuntando, y aquí estamos viendo en el centro ya muy corta la luz. En este paciente, me adelanto, por ejemplo, en la semiología, cuando uno pregunta, ¿qué deberíamos preguntar? La importancia de cuál es el aspecto de las heces fecales.
Seguramente, como ha ido cerrándose, si preguntáramos a un paciente antes de que termine obstruido, ese paciente nos va a decir que tiene ese filiforme, ese es como fideo. Pero el problema está que los médicos nos estamos olvidando de preguntar y ustedes tienen que preguntar. No se contenten con decir, cuando alguien le pregunte, por decir, ¿de qué murió su papá? De causa natural. ¿Me puede explicar cuál fue? Entonces, puede ser que el paciente para ellos sea natural haberse muerto de repente por tener cardiopatía. Ah, pero tuvo Chagas entonces. O en este caso, vean ustedes, entonces el médico no tiene que contentarse con que le digan normal. Si le preguntan sobre las heces fecales, pregunten ustedes aspecto, color, consistencia, frecuencia, porque si ustedes no preguntan, el paciente no les va a decir. Y entonces en estos casos, en el lado izquierdo, es muy importante, por ejemplo, ese tipo de cuestionamiento. El cáncer de colon, como decía, es una afección cancerosa muy común del aparato digestivo. Es tan frecuente que en mujeres está después del cáncer de mama y en hombres está después del cáncer de pulmón y de próstata. O sea, realmente debemos tener nomás cuidado. Y se diagnostica en mayores igual. Vean ustedes, cuando uno habla de cáncer, ¿por qué es importante en la afiliación cuando uno pregunta edad? Porque yo, por la edad, yo ya me puedo ir dando cuenta de qué patologías podría tener un paciente, o agudas o crónicas. En este caso estamos hablando, vean ustedes, tanto el cáncer de estómago como el cáncer colorectal, son personas relativamente, no digo viejitos, pero personas mayores. Entonces, se demuestra que ha debido haber algún factor que ha predispuesto a esto. Entre los signos y síntomas también son signos variables e inespecíficos. Por ejemplo, pueden venir con hemorragia rectal, pero aquí hay una cosa importante. Siempre que alguna persona en su paciente le hable de cambio de hábitos intestinales, ¿qué significa cambio de hábitos intestinales? O sea, si yo voy a la consulta de ustedes y le digo, doctor, doctora, le cuento que estoy con diarrea, eso no es un cambio de hábito intestinal, eso es un evento agudo. De repente yo pude, perdón, pude haber comido algunas cosas que me hizo daño o pude estar con una infección viral o bacteriana o parasitaria. ¿Ve? Entonces eso no es un cambio. Cambio de hábito es que yo habitualmente tenga el hábito intestinal de ir 1 o 2 veces al día, porque lo normal es de 1 a 3, que yo vaya de 1 a 2 veces al día y de repente, en algún momento, de repente voy cada 5 días. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Entonces empiezo a tomar laxante y de repente otra vez medio corrijo y después de un tiempo me viene diarrea y me curo y después otra vez me viene estreñimiento. Ah, eso se llama cambio de hábito intestinal. Entonces, no estamos hablando de un evento único, sino que el cambio del hábito. Hábito es algo que nosotros habitualmente hacemos, ¿no? Cuando cambia esos hábitos, ojo, cuiden. Por eso vean ustedes la importancia de preguntar este tipo de situaciones, especialmente en abdomen. Nosotros no podemos dejar de preguntar de esto. Para un cardiólogo, un neurocirujano, un nefrólogo, ¿será importante preguntar hábito intestinal? Seguro que no. Va a preguntar, pero no le va a dar la importancia. Ellos se van a enfocar en otro tipo de cosas, en el cansancio para las actividades, otras cosas, digamos, ¿no? Pero nosotros, en este caso, en abdomen, es muy importante. Algunos pacientes van a referir que, por ejemplo, manchan su ropa, eliminación de moco, puede haber pérdida de peso o dolor abdominal. Ya le he dicho, cuando ya viene un paciente con cáncer, con pérdida de peso, perdón, eso no le eleva en nada al médico, ¿no? Al inicio, cuando yo les mostraba la imagen de la anatomía, recordando lo que era toda la anatomía del colon y recto, era para incidir en esto. Miren ustedes, 23% de los tumores, o sea, de los adenocarcinomas, se diagnostican en el recto, son presentes en el recto. Por lo tanto, no se olviden, ese 23% que viene a ser la cuarta parte, puede ser diagnosticada mediante tacto rectal. Ojo, miren ustedes lo que estamos hablando. Entonces, a veces está bien, hay que tener empatía, pudor el paciente, pero nosotros no podemos ser irresponsables. Nos pueden juzgar por no hacer cosas. Hay que hacer los estudios. 10% en unión recto-sigmoidea, 25% en el sigmoide. Vean ustedes, si sumamos eso,
Entonces estamos hablando de 58% que vendría a ser en el lado prácticamente izquierdo, más el 6 todavía, por ejemplo, estaríamos más del 62% del colon descendente y colon recto, ¿no? O sea, entonces decíamos el mayor porcentaje son del lado izquierdo, por lo tanto van a ser estenosantes. 13% en el colon transverso y 22% en el derecho. No se olviden de este dato, 23% están en el recto, por lo tanto, están accesibles a un examen semiológico. Sin ser médico, gastroenterólogo, cirujano, ustedes como médicos generales ya pueden ayudar a hacer este tipo de diagnóstico. Decíamos que los tumores benignos son potencialmente malignos, especialmente los pólipos o lipomas, ¿no? Perdón, los pólipos o los adenomas, ¿no? Entonces, miren, este es un colon normal. Aquí hay un colon que tiene un pólipo y este paciente acabó teniendo un cáncer de colon. Entonces, hay una relación directa entre lo que es pólipo y cáncer colorectal. Todo pólipo que se diagnostique debe ser extirpado. De otra manera, la posibilidad es real de la malignización. Cuando hablábamos de los riesgos, entonces, los grupos de riesgo, hemos dicho personas mayores de 40 años, que tengan adenomas rectales, enfermedad inflamatoria crónica, síndrome de poliposis familiar, otra, volvemos a antecedentes familiares, antecedente familiar de cáncer, ¿no? O a historia de adenoma de cáncer o colorectal previo. Duques hizo una clasificación igual, macroscópica primero, en la que hablaba de estadificación, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el estadio 1 o A, me disculpa, el estadio 1A, digamos, es la extensión, está limitada a la mucosa y a la submucosa. En el estadio B1 penetra parcialmente la muscular propia, en el B2 penetra completamente la muscular, en el C1 igual que el B1, pero hay presencia de ganglio. Para esto ya tenemos que tener un estudio tomográfico. En el C2 está como penetración completa de la muscular, más presencia de ganglios linfáticos metastásicos. Y en el D2, vean ustedes, ya hay metástasis a distancia. Igual, o sea, en todos lados, queridos amigos, siempre tenemos que tener cuidado de eso. Tenemos que extremar recursos para hacer diagnóstico inicial o incipiente. Si nosotros queremos tener mayor expectativa de sobrevida y de curación, debemos enfocarnos entonces cómo se hace medicina preventiva. Mientras más precoz, más fácil de hacer el tratamiento y curar a los pacientes. Aquí están los esquemas que ha habido variantes desde el 1932 en la clasificación de Duques, donde habían 3 grados apenas. Luego en el 36 se aumentó un grado más para prácticamente están utilizando ahorita la última clasificación de Duque, que ya fue con Astlier, entonces en 1964, donde prácticamente ya hay 5 grados, ¿no? O sea, desde el incipiente hasta el que va teniendo metástasis a distancia. Este esquema, creo yo, es mucho más agradable, más didáctico para entender. Entonces, si uno ve a usted, entonces aquí estaríamos en un estadio 0, ¿no? O sea, esto es el ideal, estadio 0 o 1, en donde ha habido solamente compromiso de la parte, como ven, mucosa o submucosa. Aquí ya está penetrando la serosa en el estadio 2. En el estadio 3, mire, ya hay diseminación linfática, entonces ya está avanzando. Y en el estadio 4 ya hay metástasis a distancia, o sea, comprometió todas las fases del colon y ya hizo metástasis. ¿Hasta dónde podríamos estar hablando de curación solamente con cirugía? El estadio 2. Luego ya se convierte en tratamiento paliativo y hay que hacer tratamiento combinado. Por eso que el TNM, que es el American Joint Committee, hace, por ejemplo, una clasificación en la que habla, vean ustedes, el cáncer en la fase 0 es un tumor in situ con ganglios regionales negativos, metástasis negativa. Cuando penetra en el 1, musculares propias, igual negativo ambos, en el 2 a través de la pared, atraviesa la pared intestinal, pero todavía son negativos, en el 3 ya es cualquiera de estos, pero ya hay ganglio positivo, y en el 4 ya hay metástasis. Entonces, vuelvo a ratificar, para hacer esta estadificación tenemos que hacer las dos cosas.
endoscopía, o sea, colonoscopía, en este caso porque ya es por abajo, biopsia y hacer tomografía para hacer la estadificación para ver si hay ganglio o tumores a distancia. Un paciente que venga en forma crónica, seguramente ese paciente nos va a venir a decir, doctor, tengo dificultad para defecar, estoy con esos hábitos cambiados, o sea, de repente no le voy a poder explicar, pero nosotros tenemos que sacar eso, ¿no? Porque ese paciente está viniendo por molestias, no tiene algún problema. El problema está que si dejamos que eso avance, el paciente va a venir en forma aguda y va a venir obstruido. O sea, va a llegar el momento en que el paciente, si es que no venía porque no quería o iba a su médico y su médico no le hacía el diagnóstico, va a venir obstruido. Va a llegar el momento que el paciente va a venir gritando, va a venir con una obstrucción o perforación del intestino. ¿Con qué signos llegará? Entonces va a venir con incapacidad para eliminar gases, dolor abdominal tipo cólico, distensión. Entonces va a venir como si fuera una oclusión intestinal. ¿Qué tiene la oclusión? Recuerden ustedes, hay distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas y vómito y falta de eliminación de heces y gases. Entonces, miren, este paciente puede venir con signos y síntomas de una obstrucción intestinal baja. Imagínense llegar a una obstrucción intestinal baja por un tumor que pudiste haberlo diagnosticado antes. Entonces, es importante, vuelvo a repetir, en la anamnesis del paciente cuando viene con algunos síntomas como dice, tengo cambios de hábitos intestinales, tiene tenemo, tengo diarrea con moco con sangre. Estemos atentos, por favor, estén atentos y vayan a pesquisar, a avanzar. Aquí tenemos un adenocarcinoma ulcerado en el recto superior, ¿no? Como dijimos, vean ustedes, estos son así, van creciendo circunferencialmente y van cerrando la luz. Mire, si ustedes miran aquí está la línea pectínea o dentada, entonces el tacto rectal puede permitir llegar a ser diagnóstico. No perdamos, por favor, ese dato que no es menor. Esos son del lado izquierdo. Aquí estamos viendo la imagen en coliflor de un tumor del lado derecho. Hemos dicho que estos sean, ustedes miren, entre lo que se ve así como un coliflor, como carne de pescado, blanquito, aquí estamos viendo rojo. Entonces aquí está ahí sangramiento, ¿no? Entonces, los del lado derecho hemos dicho que son sangrantes y los del lado izquierdo son estenosantes. Este es un memotécnico o un esquema que deberían recordar siempre ustedes para diferenciar más o menos clínicamente lo que son los tumores del lado derecho y el izquierdo. Por ejemplo, dijimos que los del lado derecho son sangrantes, entonces siempre va a haber sangre oculta en ese. Estos pacientes pueden venir anémicos porque no es un sangramiento grosero, pero es un sangramiento de todos los días, de a poco, y son días, semanas, meses, hasta que el paciente puede llegar a tener anemia. Puede simular un dolor de colecistitis porque está en el lado derecho, puede haber polipocentinela, eso sería lo que vas a encontrar en los tumores del lado derecho. En cambio, en los tumores del lado izquierdo, todos estos que hemos hablado son negativos, o sea, porque no hay sangre oculta en ese, más bien vamos a ver, si bien es cierto, son estenosantes, pero como son estenosantes, las heces fecales de repente van pasando y las hacen sangrar, pues más bien, entonces sería una sangre rutilante, o sea, por lo tanto, sangre roja en las heces manchadas, las heces fecales con un poco de sangre, signos y síntomas de obstrucción, hemorroides centinela y evacuaciones de pequeño calibre. Entonces, miren ustedes cómo, claro, esto puede ingresar en la inteligencia artificial, ¿no? Porque estos datos de repente yo los meto a una computadora y hago un checklist, ¿no? Si le voy preguntando esto a un paciente, el mismo computadora me va a decir qué tiene el paciente. Pero siempre lo hemos hecho los médicos, por eso es que tenemos que tener en nuestra mente, especialmente los médicos jóvenes, que son los primeros que entran en contacto con los pacientes. El diagnóstico, el cáncer de colon rectal debe sospecharse ante todo paciente. Este es un dato que me gusta que ustedes lo tomen en cuenta. No estoy diciendo, por si acaso, que un paciente que tenga diarrea o que una vez tuvo estreñimiento y ya tenga cáncer, no estoy diciendo eso. He dicho cambios de hábitos intestinales. O sea, si una persona habitualmente está acostumbrada a ir 1, 2 o 3 veces al baño, que es lo normal, si después de un tiempo
primero viene una crisis de diarrea, después se cura eso, le viene un estreñimiento, después otra vez le viene lo mismo, ha cambiado sus hábitos. Ese paciente, por favor, estudienlo. Entonces, hay que tener sospecha de esos pacientes, hay que buscar tipos, ¿no? Entonces, entre eso, por ejemplo, semiológicamente también el paciente puede decir que hay alteración del calibre de la S, rectorragia, hematoquesia, ¿no? Una vez hecho eso, examen rectal. No pueden dejar de pasar. 23%, recuerden el dato que les decía, están en recto y eso está al alcance del dedo. En semiología le han enseñado a ustedes, para no meter la pata hay que hacer un tacto rectal, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra manera ustedes, no, pero el paciente no quiso, no quiso el paciente, anótelo en su historia clínica. Sean empáticos. Ninguno de nosotros es exhibicionista, ninguno. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado de crear un ambiente adecuado, que haya otras personas en tu favor cuando estés haciendo estos estudios para evitar susceptibilidades, mucho más ahora que hay tantos problemas de denuncia, ¿no? Una vez hecho eso, si no has pillado, porque tampoco no vas a poder encontrar en todo, estamos hablando de un 23%, hay que hacer otro tipo de estudio, por ejemplo, un enema varitado, la colonoscopía, que es tremendamente importante, ya con el colonoscopio, que viene a ser como una endoscopía por abajo, entonces ahí ya completas el otro 77% para que puedas tener la certeza. Y una vez hecho eso, vas a complementar con ecografía, tomografía, resonancia, rayos X de tórax. ¿Para qué? Si hay la posibilidad. O sea, si yo no encuentro nada, no tengo por qué pedir pues tomografía, ¿no? Pero si yo encuentro y quiero estadificar, como vieron lo que hicieron los americanos con el Journal American, del Colegio Americano de Cirujanos, entonces ellos han hecho una estadificación. Pero una cosa es que yo